El día de hoy se recuerda la memoria de Santo Tomás de Aquino, un autor que en lo personal me acercó a la fe, que me convenció de que tiene sentido, a mí como a muchos otros a lo largo de la historia. Y siendo su día, y además un autor recurrente en este canal, pues me puse a pensar en hacer un video, pues para valorar su figura. Y decía, pues ¿de qué hablo? Realmente hay mucho material disponible de sus obras, de su pensamiento, de su biografía. Y en vez de eso, me puse a pensar que muchas veces cuando tenemos cerca a alguien o a algo y siempre está ahí, ¿sí? Nos pasa, es algo muy humano, que le dejamos de valorar, ¿sí? O en algunos casos hasta se le menosprecia, pues porque siempre está, ¿no? Y entonces a veces vale la pena preguntarnos, ¿qué pasa o qué pasaría si no estuviera? Y de ahí me saqué esta pregunta. ¿Qué pasa cuando quitan a Santo Tomás de Aquino del panorama? ¿O qué pasaría si Santo Tomás nunca hubiera existido? ¿Por qué hablo de esto? Pues porque realmente a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, pues ha habido sectores que han intentado borrarlo. Ya desde que estaba vivo tenía sus detractores, ¿sí? Sus críticos feroces. Santo Tomás de Aquino ha sido una de las figuras más combatidas en la historia. Afortunadamente, la Iglesia ha sido objetiva y le ha dado el lugar que se merece. El único teólogo hasta el momento reconocido como el oficial. O sea, la Iglesia dice que su único teólogo oficial es Santo Tomás de Aquino y lo ha hecho con evidencia histórica y objetiva. Pero pese a esa declaración oficial, pues muchas veces ha pasado en ambientes tanto religiosos como seculares que lo quieren borrar. Entonces, me he puesto a pensar por cosas que algunos sectores que lo han borrado, pues han platicado y que les han llevado en un acto de honestidad a decir, oye, ¿sabes qué? Nos equivocamos al haberlo quitado del plan de estudios, nos equivocamos al haberlo quitado de la metodología de la clase, porque ya se están viendo las deficiencias de haberlo hecho. Voy a hablar de que ha sido combatido por lo menos en tres momentos, ¿no? Y de ahí ya pongo cuatro ejemplos de lo que sucede cuando se le quita o se le arrincona. No para negar la importancia de los teólogos y de las teólogas actuales, por supuesto que también tienen mucho que decir, pero no vale hablar de presente o de futuro olvidándonos de quién fue el antecedente. Santo Tomás es una persona que reúne dos elementos que lo voy a decir con todas las palabras, producen envidia en no poca gente. Genialidad y santidad, ¿sí? Como que estamos acostumbrados o a una o a otra, ¿no? Este es súper inteligente, pero no es santo. O este es santo, pero de inteligente no tiene nada. Y de repente aparece Santo Tomás que tiene las dos joyas de la corona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que lógicamente estas figuras, pues levantan envidia, levantan cuestiones por ahí de gente que pues no le llegó ni a los talones y que dijo, no sabes qué, vamos a barrer con él. Le pasó en vida, ¿sí? Cuando pues muchos dedos índices lo señalaron de que como se había interesado en culturas no cristianas o en antecedentes no cristianos como Aristóteles, porque Santo Tomás salva la figura de Aristóteles, pues lo acusaban de agnóstico, de esotérico, de que mezclaba peras con manzanas. Obviamente no fue así, la centralidad de la vida de Santo Tomás era Jesucristo, pero la lectura de cómo poder entender la fe de una manera racional, pues le venía de la metafísica de Aristóteles. Entonces, el primer golpe va a ser sus detractores que dicen que actuaba como pagano y luego profesores de la universidad que van a empezar a decir que lo quiten porque se estaban quedando sin estudiantes, ya que todos los estudiantes
pues querían entrar a la clase del maestro Tomás, que han de haber sido, bueno, ya me imagino, ¿no? Lo que yo daría, si hubiera una máquina del tiempo, sería una de las etapas que seguro iría yo a visitar, ¿no? Soñando así un poco al estilo Julio Verne. Pero bueno, conclusión. Primero, esto, ¿no? Pagano, esto de que nos quita a los estudiantes, nos deja sin trabajo. Logró salir adelante con objetividad de las críticas y bueno, de ahí cuando se muere, viene el segundo intento de echarlo abajo y empiezan a decir que lo iban a canonizar solo porque era inteligente, que lo iban a canonizar solo porque escribía muy bien, que lo iban a canonizar solo porque argumentaba, pero que ser inteligente no es sinónimo de santidad. Y entonces dijeron, gran intelectual, pero ¿por qué lo vas a canonizar por ser un gran intelectual? Afortunadamente, el Papa, los cardenales se dieron cuenta que eso era una difamación, porque claro que Santo Tomás era un intelectual, pero ese mismo Santo Tomás que se sienta a redactar la Suma Teológica es el mismo que cuando no entendía algo, celebraba una misa dedicada especialmente al Espíritu Santo para que le iluminara. O sea, no era un pagado de sí mismo ni un autosuficiente, lo hacía en diálogo con el Espíritu Santo. Ese mismo Santo Tomás que vemos sentado comiendo con el mismísimo rey de Francia, es el mismo Santo Tomás que en más de una ocasión dio del dinero que producían sus obras para mejorar la calidad de vida de sus frailes del convento, de sus hermanos con los que convivía. De aquella la comida era bastante austera, prácticamente escasa, y varias veces al año él financiaba banquetes por el simple hecho de alegrarles la vida. El mismo Santo Tomás de Aquino que estamos viendo en las grandes universidades, es el mismo que también aconsejaba la sencillez, es el mismo que también aconsejaba empezar por lo fácil hacia lo difícil. Por lo tanto, se le pudo canonizar con toda objetividad. A lo que voy, ya muerto y lo seguían atacando. Y en medio de esto, en medio de lo triste de la difamación, hay una historia rescatable, una historia bonita. Como todos sabemos, el maestro, el mentor de Santo Tomás de Aquino fue nada más y nada menos que otro gran dominico, San Alberto Magno, ¿sí? Y Alberto Magno sobrevivió a Santo Tomás, porque Santo Tomás se murió muy joven. Y en medio de la difamación de esto, de la causa de canonización y demás, vuelve a aparecer la acusación de que había suplantado, imagínense, era gravísimo y hubiera sido gravísimo, que suplantaba o sea, sustituía a Jesús por Aristóteles. Entonces, se levanta esa difamación de que era aristotélico, pero no cristiano, el propio Santo Tomás, y en medio del horror, pues de la nefastez, vamos a decirlo así, de inventarle esto, llega Alberto Magno, su maestro, que sale en defensa de su alumno ya fallecido, que ya no se puede defender, va a Roma y saca adelante toda la argumentación para traer como consecuencia que se salvara el patrimonio de Santo Tomás. O sea, se me hace bonito, se me hace significativo que un profesor defienda a un estudiante que conoció a profundidad y que de repente le están inventando de todo, y ahí va San Alberto Magno a defenderlo y lo logra, porque además Alberto Magno no llegó con sentimentalismos, llegó con pruebas. Y ya después de muerto, y ya después de canonizado, pues ha habido épocas, sí, muchas de ellas recientes, donde pues se ha atacado la figura del tomismo, ¿no? Que es propiamente en la escolástica la corriente de Santo Tomás de Aquino. Se han dicho muchas cosas, ¿no? Unos dicen, no, pues que ya está anticuado, quítalo. A ver, hay cosas de Santo Tomás que sí necesitan una relectura. Eso no lo puede discutir nadie, pero de la relectura al quítalo hay un espacio imposible de llenar, ¿no? Otros que demasiado rígido, otros que demasiado frío, otros que demasiado intelectual, cuando en realidad Santo Tomás era una persona profundamente humana, profundamente sencilla en el trato, era hasta callado, no era de llamar la atención. Bueno, pues resulta que, y lo sabemos bien, entre los 80s y 90s hubo una corriente muy fuerte, incluso en sectores de la iglesia. No, obviamente el Vaticano siempre ha refrendado, hace poco el Papa Francisco lo volvió a refrendar, o sea, el papel de Santo Tomás como maestro, ¿no? De la fe, de la espiritualidad y de la teología.
Pero en muchos grupos, instituciones, pues de repente dijeron, se acabó el tomismo, vamos a quitar a Santo Tomás. Y ahora sí que como en las películas, 10 años después, pues han visto el caos didáctico, el caos argumentativo, el caos de confusión en el que están y por lo mismo pues han tenido, y eso lo aplaudo, la honestidad de decir, oye, ¿sabes qué? Nos equivocamos, vamos a retomarlo. No por una obsesión de volver al pasado o de resucitar cosas de que ya no funcionan, sino porque Santo Tomás es un clásico, es atemporal, o sea, es válido para cada época con sus respectivas relecturas. Pues a mí me ha tocado escuchar a personas, ¿no? De que padecieron el no tener esta referencia de Santo Tomás y entonces se me ocurrió todo esto para llegar a la pregunta, ¿qué pasa cuando quitan a Santo Tomás de Aquino del panorama? ¿O qué pasaría si él no hubiera existido? Si quitamos a Santo Tomás de la ecuación, pasan muchas cosas negativas y voy a poner 4 ejemplos y con eso terminamos. Primero, si tú quitas a Santo Tomás de Aquino de tu estructura de catecismo, de tu clase de religión o de tu taller, lo que va a pasar es que de entrada vas a pasar de fe a fideísmo. Y eso es una distorsión del cristianismo, que incluso va en contra de lo que enseña la Iglesia, en concreto la encíclica Fides et Ratio de 1998. O sea, ya de entrada empezaste a afectar la fe. Oye, pero Santo Tomás no es el Salvador. Claro que no, por supuesto que no. Pero Santo Tomás nos recordó que un católico es fe y ciencia, no nada más fe. Esa fue una intuición de Santo Tomás de Aquino, porque obviamente Jesús pone las bases, pero luego respeta la evolución de la propia institución, ¿no? Entonces, quita Santo Tomás y lo primero que vas a tener es fideísmo. ¿Qué es el fideísmo? Exigirle a la Biblia lo que la Biblia no puede dar y no le toca dar y no tiene por qué dar. Y es tratar de buscar cuestiones en la Biblia que no hay que buscarlas ahí, sino en un libro de físico-química, ¿sí? Porque la Biblia no fue escrita para explicar el cómo, sino el para qué, el sentido profundo de nuestra existencia. Ese es el sentido de la Biblia. ¿Sí? La Biblia es verdad, una verdad existencial. Pero ¿qué pasa? Si todo lo quieres leer desde la fe, desvinculándote de la ciencia, ya no es fe, es fideísmo. Y en casos, que bueno, eso nunca me ha tocado afortunadamente, pero también puede dar lugar al fanatismo, porque se pierde el sentido común y porque se deja de descubrir a Dios en la naturaleza y en la ciencia. ¿Sí? Dios es la causa primera de todo lo que existe. ¿Y dónde lo podemos rastrear? En la ciencia, en los experimentos, en los análisis. Si quitas a Santo Tomás, te quedas con una espiritualidad que te va a encerrar, una espiritualidad que no es sana, ¿sí? Y que además te va a distanciar, pues, del mundo no creyente. No va a haber posibilidad de evangelización, porque si tú a una persona que aún no tiene experiencia de Dios le llegas diciendo Dios es amor y abrazo por aquí y abrazo por allá, pues aparte de que eso no debe de ser, ¿sí? Pues le vas a estar vendiendo humo. ¿Por qué? Porque una persona que aún no es creyente, lo que necesita no es un versículo. Primero necesita pruebas en la naturaleza que le lleven a creer en Dios. Y ya que lo cree, ya que lo asimila, por supuesto, el versículo, que es palabra de Dios. Primer efecto de quitar a Santo Tomás, nos llenamos de fideísmo, nos llenamos de explicaciones mágicas, perdemos sustento y credibilidad, especialmente frente a los jóvenes que tienen todo el derecho de hacernos preguntas difíciles. Entonces, quitas a Santo Tomás y de entrada eliminas ese binomio que es una maravilla y que es lo propiamente católico, fe y ciencia, ciencia y fe. De entrada. Segundo efecto, cuando se quita a Santo Tomás de Aquino, pues aparece la confusión. Ya no se sabe distinguir entre tentación y pecado, ya no se sabe distinguir entre falta moral o delito, ya no se sabe distinguir entre teología y filosofía. ¿Por qué? Porque uno de los grandes aportes de Santo Tomás es la distinción de conceptos y la capacidad de vincularlos en un sistema. Hoy se le llama ejes transversales. El que logra por primera vez en la historia esos ejes transversales es Santo Tomás de Aquino. Entonces, si de repente tenemos, pues entre nosotros, personas que pues tienen una fe confusa,
que de repente les dicen una cosa, les dicen otra y ya no saben ni en qué creer, ni qué documento es el que deben de citar o a dónde buscar, es por la falta de Santo Tomás, porque si tienen nociones básicas de su pensamiento, van a saber hablar de ejes transversales y van a poder distinguir entre un concepto y otro. No es lo mismo ser tentado que caer en la tentación. Y puedes decir, eso es un lenguaje de otra época. No, tiene sentido en la teología espiritual, ¿no? O las personas que, por ejemplo, pues se imaginan el cielo como un montón de nubes, cuando no hay nubes en el cielo que Jesús ofrece. O sea, eso viene de la Divina Comedia y de otras obras de literatura. Ojo, el cielo claro que existe. Por supuesto que existe el cielo, por supuesto que existe la vida eterna y la resurrección. Me refiero a que cuando no hay esa visión tomista, pues te vas a imaginar nubes, te vas a imaginar ángeles con arpas, cuando la realidad del cielo es mucho más profunda que eso, ¿sí? No es ese simbolismo, el cielo no es un símbolo, es una realidad, ¿no? Entonces, quitas a Santo Tomás y vas a tener una confusión tremenda. Y hay quien dice, no, eso no importa, lo que importa es la experiencia. No puede haber experiencia de lo que no conoces. No hay experiencia sólida si no le puedes poner nombre y apellido a lo que viviste. Y Tomás de Aquino te da ese nombre y te da ese apellido. Segunda cosa que pasa, confusión generalizada, ¿sí? Tercera cuestión que sucede cuando nos olvidamos de Santo Tomás de Aquino, nos volvemos incapaces de dialogar con el que piensa diferente. Santo Tomás era una persona que logró una combinación difícil y que hoy, especialmente en este tiempo, nos está tocando retomar. Santo Tomás logra perfectamente ser fiel a la doctrina de la Iglesia y al mismo tiempo tener mente abierta. Hoy, ¿qué pasa? Que muchas veces decimos o fiel a la doctrina o mente abierta, y ahí viene una dislocación de lo que es la Iglesia, porque pierde su mensaje integral. Aquí el tema es fiel a la doctrina y mente abierta. No, o me voy con uno o me voy con otro. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si perdemos a Santo Tomás, no vamos a poder combinar fidelidad a la doctrina, que es el depósito de la fe sin manipulación, y mente abierta. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener o unos u otros. Los de doctrina, sin nada más, o sea, sin pastoral y pura doctrina, rigidez, sin duda. Y luego vamos a tener a los que son puramente abierta y que van a terminar en el relativismo, no por la mente abierta en sí, sino por la falta de doctrina. O sea, es como si quiero hacer una limonada, pero no le pongo limón. Pues obviamente el resultado no va a ser el esperado. Esa es la tercera consecuencia. Para yo poder dialogar con el que no cree lo mismo que yo, para yo poder estar en una sociedad diversa como la nuestra, necesito hablar desde mi identidad. Si no sé quién soy, si no sé en quién creo, si no tengo un pensamiento integral, mucho menos voy a poder entrar en diálogo con el otro y ver qué de lo que dice él y qué de lo que digo yo pueden enriquecer y pueden ayudar a una verdadera evolución de la sociedad. El que enseña a dialogar es Santo Tomás de Aquino, porque no se puede dialogar desde una identidad fragmentada, no se puede dialogar desde un pensamiento incompleto. Otra consecuencia que nos viene si se quita a Santo Tomás de Aquino de la ecuación es la capacidad de hacer de la oración un camino de búsqueda. Cuando Santo Tomás tenía dudas, que era muy frecuente, invocaba al Espíritu Santo. La oración no es simplemente cerrar los ojos y a ver qué pasa. La oración es también un buscar y un dejarse encontrar al mismo tiempo por Dios. Santo Tomás ve que hay una sabiduría que viene de la oración y no simplemente de la técnica. Entonces, de la técnica viene el conocimiento, de la oración viene la sabiduría. Si quitamos a Santo Tomás de Aquino, la oración deja de ser un buscar y un dejarse encontrar por Dios. ¿Cuál es el resultado? Que nos volvemos activistas, que empezamos con lenguaje de ONG. Las ONG son muy buenas, ¿sí? Pero no es el enfoque que le toca a la iglesia con todo su origen, con todo su significado. Entonces, si ya la oración no es ni buscar ni dejarse encontrar, entonces, ¿qué es? Moraleja,
por decirlo de alguna manera. Hoy por hoy necesitamos, frente a una sociedad confusa, la claridad de Santo Tomás. Hoy por hoy necesitamos, frente al sentido profundo de oración, la espiritualidad, porque también Santo Tomás es escuela de espiritualidad, y así sucesivamente. Y lo que siempre digo, no nos metamos autogol, no nos peleemos con nuestro propio patrimonio, no demos migajas cuando podemos dar una comida de 3 tiempos, ¿sí? Que sería Santo Tomás de Aquino. Y por supuesto, con sus relecturas. Aquí nadie está pidiendo copiar y pegar, jamás, ¿sí? Con los autores contemporáneos, por supuesto, pero sin olvidarnos del antecedente, porque ese antecedente nos ayuda a ser católicos, ya que católico significa universal, y universal es fe y ciencia. Universal es distinción de conceptos y al mismo tiempo la vinculación entre ellos. Universal es identidad y diálogo con el que no la comparte. Universal también es vivir la oración propiamente católica en una doble dimensión, buscar a Dios y dejarse encontrar por Él. Pues que esta breve reflexión pues sea parte de este día que hoy dedicamos a la memoria de quien nos acercó a la fe, de quien realmente se entregó 24/7, como decimos ahora, a este proyecto que fue dar a conocer la fe de forma que la podamos situar en los grandes escenarios y en los pequeños escenarios, ¿no? Los pequeños escenarios, como es la vida cotidiana, tiene frases sobre la amistad, tiene frases sobre cómo tratar la tristeza, lo cotidiano, hasta los grandes escenarios. Si hoy, por ejemplo, un papa puede ir a dar un discurso ante la ONU, es gracias al legado de Santo Tomás, que lo posicionó, porque Tomás es uno de los padres del derecho internacional público. Si hoy podemos dialogar con las ciencias, porque Santo Tomás nos dio todo el bagaje, y no es un tema de poder, no es un tema de visibilidad, es un tema de condiciones para poder desarrollar la misión y la tarea de la Iglesia. Entonces, que no quitemos a Santo Tomás, sino por el contrario, sepamos valorar su aporte, sobre todo en su día.